Amados hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa noche. Aquí en San Diego es las 8 de la noche, hora de San Diego, ¿verdad? Repetimos. Esperamos que ustedes se encuentren bien en el lugar donde están, en la ciudad, el país donde se encuentren, el pueblo, cualquier parte donde nos escuchen o nos vean. Les mandamos saludos. Gracias por sintonizarnos, gracias por sus oraciones, gracias por estar al tanto de lo que Dios pone en nuestro corazón. En esta noche yo quiero compartir con usted una palabra nacida en el corazón de Dios. Y quiero tratar con usted un punto que me ha venido martillando durante el día. Tocante al carácter de los hombres en el tiempo final. Creo que hemos tocado algunos puntos en cuanto a esto, pero creo que es importante que nosotros comprendamos un poco más de esto. Todo lo que ha estado sucediendo a nivel mundial con esto del coronavirus. Creo que muchas cosas se han visto afectadas, los negocios, los trabajos, las personas, algunas familias que perdieron a sus seres queridos, el trabajo en algunos, los negocios en otros. La situación desde el punto de vista financiero ha afectado a todo el mundo, con excepción de algunos negocios que no se vieron en la necesidad de cerrar, que supieron manejar las cosas y que no tuvieron una exigencia de parte de algunos gobiernos para para cerrar sus negocios. Debo decir que hay mucha gente que dependió o depende de su trabajo y cuando es el trabajo pues no hay opción. Hay que cerrar porque el jefe así lo dispuso. Pero de alguna manera agradecemos a nuestro buen Dios porque nos ha enseñado a esperar en Él, nos ha enseñado a confiar en Él, nos ha enseñado a creerle, y esta situación pues prueba la fe de muchos. Aparte de que está haciendo grandes cambios en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de ver el Evangelio, en nuestra forma de ver los tiempos. Y eso, hermano, es bueno porque creo que la escuela durante todo este tiempo ha sido buena y muchos absorbimos mucho de lo que Dios nos ha venido enseñando. Creo que todo esto ha trabajado bastante el carácter, la mentalidad del pueblo del Señor. Y yo espero que con todo esto que ha pasado, nosotros ahora podamos reconocer que nuestra vida depende de Dios y que en realidad Él es el grande y nosotros somos los pequeños. Él es el que merece toda la gloria, aun cuando seamos nosotros los medios que Dios usa o aun cuando seamos nosotros los beneficiarios de todo lo bueno que Dios da. Que al final de cuentas Dios es bueno y es dador. Pero fíjese que meditando un poquitito durante el día, de pronto el Espíritu me recordó algunas cosas que para mí es muy importante, hermano, porque creo que, al menos en mi persona, en mí, uno de los deseos profundos que yo tengo y quiero que también el pueblo lo tenga es poder adoptar el carácter del Señor Jesús. Poder renunciar a nosotros mismos, morir a nosotros mismos y poder ver en nosotros la vida del Señor,
en cuanto a conducta, en cuanto a devoción, en cuanto a carácter. Y de pronto me recuerda el Señor que la virtud, si le podemos llamar, más grande en el reino de las tinieblas es el orgullo. Este pecado llevó al sistema caído. Ahora vemos que hay dioses, principados, señoríos, estructuras de maldad, huestes de maldad, que a ellos los llevó a convertirse en el sistema de maldad precisamente porque no tuvieron el carácter sencillo de aceptar la autoridad divina, la autoridad de Dios. Usted sabe que no hay nada tan maravilloso como cuando el creyente se somete a la autoridad de la palabra, a la autoridad del Espíritu Santo, y el hombre va reconociendo que su vida no es independiente de Dios, que su vida depende enteramente del Señor. Que si hay méritos que se puedan proclamar, los méritos los hizo el Señor en la cruz del Calvario. Y nos debemos enteramente a Él. Usted sabe que Santiago dice: recibid con humildad la palabra implantada. Eso significa que Dios siempre tiene la razón. Recibirla con humildad no es en sí decir amén, sino reconocer que en realidad Dios tiene la razón total y absoluta más que toda la humanidad junta. Y que entonces tenemos que entender que el grande es Dios, los pequeños somos nosotros. Claro, todo depende si en realidad estamos entendiendo el camino a seguir. Una de las preguntas que anoté hace algún tiempo y que el Señor me recordó es: ¿cómo nace el orgullo? ¿Cuál es la fuente del orgullo? ¿O cuáles son los efectos del orgullo? ¿Cuál es la forma en que se manifiesta, o las formas en que se manifiesta el orgullo? Y entonces, hermano, yo me encuentro con que el orgullo nace de un espíritu dañado. Dañado por complejos, fracasos, derrotas, inseguridades, por un espíritu que no tiene una formación de parte de Dios. Usted sabe que uno de los trabajos que el Señor hace en nosotros es darnos una identidad, es formar en nosotros una personalidad. Y cuando le hago la pregunta al Señor, ¿cómo nace el orgullo? Entonces el Señor me empieza a mostrar que el orgullo nace de un espíritu dañado por complejos, fracasos, derrotas e inseguridades. Y entonces yo puedo darme cuenta, hermano, qué peligroso es el orgullo. También nace de un alma frustrada porque no obtiene el reconocimiento, aceptación y admiración de los demás. Usted sabe que el alma está acostumbrada a que le guste lo bueno, lo bonito, lo caro y lo abundante. Pero la Escritura nos enseña claramente que nosotros somos dioses en pequeño. Y como dioses en pequeño, pues los halagos nos gustan, nos agradan. No nos gustan las humillaciones, los menosprecios, ¿no? Como que los halagos nos gustan, los aplausos, los lugares de honor, las condecoraciones, la alfombra roja, etc. Usted sabe que esa es una de las maneras como el diablo alimenta al mundo, con halagos, con aplausos, con condecoraciones, con trofeos, con primeros lugares, con alfombras rojas, etcétera, etcétera. Pero eso a mí me evidencia que son almas frustradas, que alimentan su ego por medio de ello, de los reconocimientos, los diplomas, los trofeos,
la aceptación, los aplausos, la admiración, los primeros lugares. Me evidencia a mí que en realidad el mundo está verdaderamente dañado, que las gentes están dañadas en su espíritu y en su alma, porque están llenos de complejos, de fracasos, de derrotas, de inseguridades, aunque no las manifiesten, aunque aparentemente se puedan ver de una forma con que todo les sale bien, como que no necesitaran absolutamente nada, pero en realidad en su ser interior hay complejos, hay fracasos, hay derrotas, hay inseguridades, y se frustran cuando no obtienen el reconocimiento, la aceptación o la admiración. Cuenta la historia hace poco aquí en Estados Unidos de un hombre llamado Jesse Smollett, que lo iban a sacar de un programa donde él pues nunca lo reconocieron ni sabían quién era. Y en su deseo de obtener reconocimiento, se inventó con que dos seguidores de Trump lo golpearon y de esa manera salió a la fama, estuvo en las cortes, en las noticias, etc. Pero al final le descubrieron que en realidad fueron dos amigos de él a los cuales él contrató para que lo golpearan y poder decir que eran seguidores de Trump. Usted sabe, este hombre era muy amigo y es muy amigo de Michelle y de Barack Obama. Y claro, a la hora de presentarle los cargos quedó absuelto por el hecho de que pues ahí metió sus manos Obama y Michelle Obama, porque era muy amigo de ellos. Claro, ahora todo eso lo están descubriendo y le volvieron a levantar los cargos, que hasta ahorita no sé cómo va el asunto. Pero me recordé ahorita precisamente porque cuando hay un alma frustrada, muchas veces es porque no obtiene el reconocimiento, la aceptación y la admiración. Y lamentablemente ese es un fenómeno que la iglesia, hermano, está enfrentando y va a enfrentar mucho más en la recta final. Porque el orgullo nace, repito, de un espíritu dañado, de un alma frustrada. Y nosotros, cuando venimos a Cristo, el camino a seguir es el camino del Corderito Pascual, el camino de la humildad. Y por eso le decía que el orgullo es el pecado más grande en el reino de las tinieblas. Este pecado llevó al sistema caído a la rebelión. El orgullo lo llevó a la rebelión y la rebelión se convirtió en pecado de iniquidad. Por el contrario, la humildad es la virtud más grande en el reino de los cielos. Por eso en la profecía que aparece en Daniel dice que Dios pone en alto al más humilde de los hombres, hablando de Jesucristo. Entonces, la virtud más grande en el reino de los cielos es la humildad, mientras que la virtud, entre comillas, más grande en el reino de las tinieblas es el orgullo. La humildad, hermano, te hace confiar en que el Señor obrará a favor tuyo. O sea, tú esperas. La humildad te hace esperar en Él. Lo que hará por ti, esperar lo que tiene para ti y lo que hará por medio de ti. Eso, hermano, es, Señor, si tú lo vas a hacer por mí, si tú me lo vas a dar y si tú me vas a usar para hacerlo, ¿cuál es la gloria? Si la gloria es tuya, es del Señor. Debemos de entender que Dios tiene una agenda en cuanto a lo mencionado. Repito, la humildad te hace esperar en Él lo que Él hará por ti. Esperar lo que tiene para ti es tuyo y lo que hará por medio de ti. Lamentablemente, estas tres verdades, lo que Él hará por ti, lo que tiene para ti, lo que hará por medio de ti, muchas veces los hombres no lo saben esperar y cuando les llega algunos no lo saben manejar. Y eso es bastante delicado, porque yo he creído que el hombre entre más tiene, es más humilde. El hombre entre más sabe,
Cuando tiene vida de Dios es más humilde. El hombre, entre más Dios lo usa, si tiene vida de Dios, es más humilde. Mientras que cuando el hombre no tiene vida de Dios, no espera lo que Dios va a hacer por él, sino él busca la manera de hacerlo él mismo. No espera lo que Dios tiene para él, sino él lo busca de la manera que sea. Por otra parte, no espera que Dios lo haga por medio de él, sino él quiere hacerlo. Y es cuando aparecen que yo decreto, que yo proclamo, que yo declaro y que yo he hecho esto y he hecho aquello. Bueno, eso es sencillamente porque el ser, el espíritu y el alma están frustrados y alimentan su ego diciendo lo hice, lo alcancé, lo realicé, etc. Pero debemos nosotros de entender que Dios tiene una agenda en cuanto a lo mencionado para nosotros. Dios tiene nuestra porción. Dios tiene, Él sabe perfectamente lo que hará por cada uno de nosotros, sabe lo que nos dará a cada uno de nosotros y sabe lo que hará por medio de cada uno de nosotros. Para ello, hermano, y para entender un poco más cómo nace el orgullo, pues nace, repito, de un espíritu dañado por complejos, fracasos, derrotas, inseguridades, mientras que un alma frustrada, un alma se frustra porque no obtiene el reconocimiento, la aceptación y la admiración. Para poner el primer ejemplo, tendríamos que hablar nosotros del querubín, de Ezequiel 28. Este ser, usted ha leído la escritura, impotente de alcanzar lo que quería. Usted sabe que fue un ser que tenía posición, tenía autoridad, tenía honra, a tal grado tenía hermosura, a tal grado que cuando caminaba sus ropas eran musicales y emitían notas musicales o música y claro, atraía la atención de todos. Pero como no era sencillo, le nace el orgullo. Y el orgullo lo llevó a pensar que era suyo lo que él tenía. Se le olvidó de que era Dios quien se lo había dado. Y el orgullo, cuando nace el orgullo de la frustración de que no podía ser antes que Dios, sino que Dios le había dado eso, el orgullo lo lleva a la rebelión y la rebelión lo lleva al desechamiento de Dios. El ser desechado lo llevó a proponerse ser Dios. Fíjese qué tremendo es esto. Mire qué tan frustrado estaba este ser, que al ser desechado por Dios, al rebelarse a Dios, lo lleva a proponerse en sí mismo ser Dios. Y la escritura nos revela que él se propuso sentarse en Jerusalén, en el trono que le corresponde exclusivamente al dador de la vida, a Jesucristo. Y él se lo propuso y lo va a conseguir sin importar cómo lo tenga que conseguir. Tenga que engañar, tenga que mentir o tenga que dañar a quien sea. Él se va a sentar en Jerusalén. Por eso le mencionaba que la humildad hace al creyente esperar lo que Dios hará por ti. Esperar lo que Dios tiene para ti. Y esperar lo que hará por medio de ti. Porque Dios, insisto en esto, tiene una agenda en cuanto a tu vida. Lo que va a hacer por ti, lo que tiene para ti, lo que te va a añadir y lo que hará por medio de ti. Pero este querubín, en su frustración de no obtener toda la admiración, aceptación y reconocimiento que él quería, cuando se daba cuenta que todo eso lo tenía Dios, se frustró. Se frustró, hermano. Su espíritu se dañó por complejos de fracasos, derrotas, hermano. Y entonces le entró la inseguridad, como le entró a Saúl cuando tuvo miedo que los filisteos venían. Y eso, hermano, lo llevó al orgullo. Y el orgullo lo echó por los suelos porque lo llevó a la rebelión
y de la rebelión vino la caída. Mientras que la Escritura dice que al humilde Dios lo levanta y al orgulloso lo derriba. Entonces, si este ser, que creo que comenzó humilde, el ejemplo lo tenemos en Saúl, hermano, era humilde, y sin embargo, también al igual que el querubín, el sistema de maldad lo influenció a tal grado que le arrancó, por usar ese término, le arrancó aquella sencillez. Yo creo, hermano, que el fenómeno a enfrentar en esta recta final es el orgullo, porque creo que si la Escritura dice que al humilde Dios lo levanta, entonces la iglesia que Dios va a levantar es una iglesia que ha alcanzado buenos niveles o medidas del carácter de Cristo. Por ejemplo, acabo de mencionar el caso de Saúl. Usted sabe la historia de Saúl. Este hombre, rey, imagínese, como no conseguía el reconocimiento del pueblo, siendo rey, le molestaba que David tuviera victoria tras victoria. Eso le molestaba a Saúl. Saúl no se puso a pensar que él era el rey y que Dios le había añadido a David para que peleara las batallas, y al final el que se iba a beneficiar era el reino de Saúl. Pero él no lo entendió. Él quería llamar la atención de todos y que nadie más tuviera la aceptación, la admiración y el reconocimiento más que él. Y usted sabe, Dios estaba trabajando el carácter de Saúl. Y de pronto salían las mujeres y cantaban que Saúl mataba a 1000 y David a sus 10,000. Y en vez de darle gusto, se enojaba, se molestaba, porque Dios, hermano, respaldaba a David, pero porque se peleaban las batallas del reino. Cuando él escuchaba que él solamente mataba a 1000 y David mataba a 10,000, buscó la forma de cómo destruir a David, y David, haciendo cosas buenas, se convirtió en enemigo del rey cuando él peleaba por el rey y por el reino. Usted sabe que cuando sucede todo eso y Saúl desobedece al Señor, le envía a Samuel, después de que Dios le había dado órdenes que matara a Amalek, tipo de la carne, a Agag, que representa la avaricia, no lo hizo. Entonces llega Samuel y le dice en 1 Samuel 15:23, mira, Saúl, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es tan asombroso, hermano, que el Señor le perdonó a David su pecado de adulterio, pero no le perdonó a Saúl su pecado de rebelión. Porque hay pecados, hermano, que no son en la carne, sino en el alma y en el espíritu. Y esos pesan más porque le recuerdan al Señor de las rebeliones que hubieron antes, hermano, de que se rebelaran el sistema caído. Ahora, lo que yo veo aquí es cómo es de que en la frustración de Saúl de querer ser visto, sobresalir, obtener la admiración, el reconocimiento, los aplausos, la admiración y aceptación del pueblo, en su frustración de sobresalir y querer ser el mejor, y al no conseguirlo, se hizo un monumento para sí mismo. Y 1 Samuel capítulo 15, en el verso 12 dice que Samuel se levantó muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido a Carmel, y he aquí que ha levantado un monumento para sí
y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal. Mire, en el momento que Saúl edifica un monumento de sí, pudo ser un monumento de su persona, una columna que dijera Saúl, lo que quería era que el pueblo lo viera a él, que el pueblo lo reconociera a él, que el pueblo le aplaudiera, que el pueblo lo aceptara y lo admirara. Pero como Dios tenía que hacer un trabajo en su vida, eso no lo entendió Saúl. Y entonces cuando David empezó a sobresalir, Saúl se enojó a tal grado que David, sin saberlo, se convirtió en enemigo de Saúl, pero no porque David lo quisiera, sino porque Saúl quería matarlo, quería destruirlo. Lo mismo que sucedió con el querubín. Pero sumado a todo lo que aconteció, en su rebelión, hablo de la rebelión de Saúl, el cielo se le cerró totalmente. Y fíjese que Job capítulo 35 y verso 12 dice, allí claman, pero él no responde a causa del orgullo de los malos. Ciertamente, verso 13 de Job 35 dice, el clamor vano no escuchará a Dios. ¿Por qué no escucha a Dios el clamor? Porque es un clamor del corazón orgulloso. El Todopoderoso, dice el verso 13, no lo tomará en cuenta. O sea, se le cerró el cielo, hermano. Quiere decir que el hombre orgulloso se vuelve malo. El querubín no era malo, se volvió malo. Saúl no era malo, se volvió malo. Judas no era malo, se volvió malo, hermano. ¿Por qué? Por el orgullo. Aunque en el caso de Judas fue por comerciar con el cuerpo de Cristo. Ese es otro tema. Pero lo que yo veo aquí, hermano, es que el hombre se vuelve malo. ¿Y por qué? Porque el corazón es orgulloso. Y cuando el corazón es orgulloso y el hombre clama a Dios, Dios no le responde porque el cielo se ha cerrado para él, insisto, por causa de su orgullo. Porque Dios no quiere nada con el orgullo. Por eso le decía que el orgullo es el pecado o la virtud, entre comillas, más grande en el reino de las tinieblas. Mientras que la humildad es la virtud más hermosa y más grande en el reino de los cielos. Porque la humildad te hace entender que somos hombres, que Dios es Dios. Nos hace entender que todo le pertenece a Dios, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras metas, nuestros anhelos, la familia, el negocio, nuestras finanzas, nuestras fuerzas, hermano, pero que también a Él le pertenece la unción, la gracia, el llamamiento, la revelación, el poder, la autoridad, que en realidad Él es el dueño de todo. Si Él dice, mías son las almas, pues todo le pertenece a Dios. Pero el problema es cuando surge el orgullo y el hombre se olvida que el camino a seguir es el camino de la humildad. Por eso te decía que un hombre mientras más tiene, va a ser más humilde si tiene vida de Dios. Si no tiene vida de Dios, se va a volver prepotente, orgulloso y va a empezar a ver a los que no tienen hacia abajo. Si el hombre tiene vida de Dios, entre más Dios lo usa y ve que Dios empieza a levantar a otro y lo usa más que él, le va a dar gusto porque sabe que esa otra persona está cooperando para beneficio del reino de los cielos, para el propósito de Dios en pro de su iglesia. Pero si no tiene vida de Dios, entonces le va a dar coraje cuando Dios empieza a levantar a otro. El caso de Saúl. En vez de alegrarse de que Dios le había añadido un gran guerrero como David, le agarró coraje, le agarró celo, se molestaba cada vez que decían que prosperaba y se lo hizo su enemigo. Hermano, el cielo se le cerró porque cuando el hombre es orgulloso, el corazón se vuelve malo.
Y entonces uno de los primeros efectos que hay es que el cielo se cierra, porque Dios no quiere nada con el corazón orgulloso. Y 1 Samuel capítulo 28 y versos 6 y 7, cuando el cielo, se le cerró a Saúl, Dios no le respondió y Saúl consultó al Señor, dice, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl, en su frustración, porque él quería obtener las victorias, le dijo a su siervo, búscame una mujer que sea medium para ir a consultarla. En otras palabras, como diciendo, si Dios no me habla, pues yo voy a consultar el horóscopo. Si el Señor no me habla, pues yo voy a consultar al brujo. Y sus siervos le dijeron, hay una mujer en Endor que es medium. Hermano, a mí me ha tocado ministrar gente que se enferma, enfermedades crónicas, cáncer, hermano, SIDA. Y cuando me ha tocado ir a orar por ellos, no todos, gracias a Dios, unos han aprendido a esperar en Dios. Dios, hermano, muchas veces algunos se los lleva, a otros los sana. Pero me he encontrado con experiencias que cuando están enfermos y ven que Dios no les contesta, van a consultar a los brujos. Incluso me tocó tratar con una hermana que tenía cáncer y cuando yo fui a orar, el Señor me habla y me dice, no, ella no se va a levantar de la cama. Y le digo, ¿por qué, Señor? Me dice, porque consultó brujos. Entonces llamé a su esposo, entró ella al cuarto donde estaba y nos sentamos y le digo, a ver, ábranme su corazón. El Señor me acaba de decir que ella no se va a levantar de la cama, se va a morir. Así venga a orar quien venga a orar. ¿Qué hicieron? No, hermano, es que mire, como no se sana ni nada, pasa. Entonces su mamá le llamó para que conocía a un señor brujo allá en Guadalajara y pues que le mandáramos tanto dinero y unas fotos y pues se las mandamos. Eso fue lo que sucedió con Saúl. Por eso le decía en un principio, pueblo bendito, que la humildad te hace esperar. La humildad es un fruto de la fe. Te hace esperar en lo que Él hará por ti. Esperar lo que tiene para ti. Y lo que hará por medio de ti. Al final de cuentas, toda la gloria es para Él. Pero se frustró Saúl y mandó a traer a una medio. Se le cerró el cielo y Dios no le contestó. Cuando el corazón es orgulloso, pueblo de Dios, el próximo paso es una caída. Después de la caída vienen las influencias espirituales, pero del reino caído. Eso es lo que sucedió con Saúl. Como había orgullo, y hermano, y él quería sobresalir a como diera lugar. Usted sabe que le pidió a Samuel, cuando Samuel le dice, el reino se te ha quitado, porque el Señor ha encontrado a alguien más humilde que tú. Saúl le dijo que lo que quería era que lo honrara delante de los ancianos. O sea que él quería alimentar su ego, estaba frustrado. Y cuando aparece el orgullo, el próximo paso es una caída. Por ejemplo, en el Salmo 36:11 dice que no me alcance, este es David, que no me alcance el pie del orgullo, ni me mueva la mano de los impíos. Y oiga lo que dice el verso 12. Allí han caído los que obran iniquidad, porque el orgullo es iniquidad. No es un pecado de la carne. El orgullo usted no lo mira en Gálatas cuando presenta los pecados de la carne. No, el orgullo es un pecado, hermano, del reino caído. Es un área del reino caído. Es un área que nosotros tenemos que someter. ¿Cómo? Humillándonos delante de Dios. Porque ya le comenté, hay un libro que ya está para editarlo, se llama Cizaña entre el trigo, y son aproximadamente 70 áreas diabólicas que el creyente tiene en sí y no se ha dado cuenta. Y entre ellos aparece el orgullo. El orgullo no es un pecado de la carne, es un pecado en el espíritu y en el alma. Por eso dice David que no me alcance el pie del orgullo ni me mueva la mano de los impíos. Allí han caído los que obran iniquidad, han sido derribados y no se pueden levantar. ¿Por qué? Por el orgullo vino la caída.
Proverbios 16:18 dice, delante de la destrucción va el orgullo. O sea, la destrucción va acá y el orgullo va aquí detrás, hermano. Y delante de la caída, la altivez de espíritu. Van de la mano. El verso 23 de Proverbios 29 dice, el orgullo del hombre lo humillará. Fíjese qué interesante. El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Eso es interesantísimo, hermano. La humildad te lleva a posiciones de honor, te hace que lleguen a tu vida lo que Dios tiene para ti, te hace esperar en Dios. Porque si Dios no te lo da, ¿para qué, hermano? Porque hay mucha gente que con tal de ser los primeros y estar en alto, usan de pedestal a otros y se les paran encima con tal de ellos ser vistos. Esos son métodos diabólicos. Si Dios te va a levantar y te va a usar, Dios lo va a hacer en su tiempo. Hay que esperar. Si Dios te va a añadir, tiene una porción para ti también de bendición, hablando de la prosperidad. Dios te va a añadir lo suficiente y lo necesario para que no tengas que estar robando o extorsionando, hermano, para poder prosperar y que digan que tú también prosperaste. No, Dios tiene una porción para tu vida. Y lo que va a hacer por ti, Dios lo va a hacer. Y si no lo ha hecho, es porque no ha llegado el tiempo. Y si no lo ha hecho, pues lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Eso nadie lo puede frenar. Pero el orgullo del hombre en su frustración hace que lo tienen que conseguir a como dé lugar. No importa a quién van a dañar, no importa a quién van a engañar o a quién van a mentir con tal de obtener lo que quieren. Ese es un principio diabólico. Cuando el corazón es orgulloso, el próximo paso es una caída. Después aparecen las influencias espirituales del reino caído. Lo que sucedió con Saúl. Lo mismo que sucedió con el querubín. En su frustración de que él no era el número uno, hermano, apareció la maldad y le metió la iniquidad. Y viene Samuel y le dice a Saúl también, le dijo acerca de la iniquidad. Le dijo, mira, es que la rebelión es como pecado de adivinación. O sea, la rebelión es otra área diabólica en el creyente, hermano. Si no se libera de ello, en donde le abre las puertas a la influencia de las tinieblas, porque la rebelión es como pecado de adivinación. Y la desobediencia como iniquidad e idolatría. La desobediencia es otro pecado en el espíritu y en el alma. El cuerpo es solamente el vehículo. El cuerpo no va a hacer lo que hace si el espíritu y el alma no lo manejan, porque el cuerpo es como un auto. Mientras no tenga un chofer que lo encienda y lo maneje, el cuerpo no va a hacer nada. Ahora, mire qué tremendo. Se le cierra el cielo a Saúl. Y Levítico capítulo 26, verso 19 dice, también quebrantaré el orgullo de vuestro poderío. El orgullo de vuestro poderío. O sea, mi poder es mío, no es de Dios. Y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. O sea, no va a prosperar. El cielo se cierra. Esto revela que se cierra la revelación, se cierra la presencia, se cierra el mover del Espíritu. Y sin el respaldo divino, las gracias se apagan, los dones se apagan, la autoridad es quitada, hermano. La bendición de la lluvia que hace que todo prospere se detiene. Usted sabe que el diablo tiene poder. ¿Pero qué le quitaron? La autoridad. Él no tiene autoridad, pero sigue teniendo poder. Le quitaron la autoridad. Se reveló a Dios. La presencia de Dios se alejó. ¿Por qué cree que los demonios buscan cuerpos? Especialmente lo de los cristianos. Porque hay luz. Es como una vivienda para ellos, porque se les apagó la luz divina. Se cierra el cielo, se cierra la revelación. Cuando hay rebelión, hermano, es peligrosísimo, porque se cierra la revelación del cielo. ¿Y a dónde podemos ir a parar
si no hay revelación de la voluntad divina? Si no hay presencia, si no hay presencia de Dios, aparece la otra presencia. Aparece, hermano, se va el mover del Espíritu. Se cierra el cielo, se aparta el respaldo divino. ¿Acaso no se apartó de Saúl el Espíritu de Dios? Y lo que es más tremendo y a mí me revolucionó, el darme cuenta que Dios quitó su misericordia de Saúl. Imagínense, ¿qué tan lejos podía llegar Saúl en su rebelión, en su orgullo, sin presencia, sin autoridad, sin reinado, sin respaldo de Dios, sin voz divina que le hablara? Hermano, viene la caída y aparecen las influencias de maldad que al final murió. Fíjese que, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 2, versos 3 y 4, dice que el orgullo es arrogante. No os jactéis más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, humildad. La sabiduría de lo alto es pura, pacífica, condescendiente, amable, llena de misericordia, sin hipocresía, sin vacilación, y el fruto de justicia es sembrado por aquellos que hacen paz. Porque el Señor es Dios de sabiduría, carácter humilde, y por Él son pesadas las acciones. Dice, quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles, habla de humildad, se ciñen de poder. ¿Por qué cree que Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy poderoso? ¿Hizo algo Pablo mientras lo apedreaban, mientras lo metían a la cárcel? Nada, hermano, nada. Ahora, Santiago lo presenta de una forma más clara, y esto lo mencioné en un estudio anterior. Santiago dice, ahora os jactáis en vuestra arrogancia, porque 1 Samuel 2, 3, 4 dice, no os jactéis más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca. O sea, cuida lo que hablas, porque las palabras manifiestan cómo es el... ¿Usted quiere saber cómo es una persona? Platique con ella. Y si usted conoce la Escritura, usted va a decir, esta persona es así y así y así. Solamente con que usted la escuche hablar. Hermano, dice Santiago, ahora os jactáis en vuestra arrogancia, toda jactancia semejante es mala. Y le decía yo hace poco que se llama arrogante a una persona que carece de humildad, que se siente o se cree superior a los demás. ¿Ok? Esa es la frustración del querubín, la frustración de Saúl. Tiene orgullo excesivo de sí mismo, como diciendo, yo soy el que merezco las condecoraciones, los diplomas, los trofeos, los aplausos, las admiraciones. Todo eso lo busca el mundo. El mundo está sometido a un sistema de tinieblas en donde los tiene en un orgullo prepotente, hermano. No voy a pensar, como dicen algunos, es que los humildes son los que no tienen ni dónde dormir, pisan un chicle y ya saben de qué sabor es, ¿no? Yo conozco gente que no tiene ni dónde caerse muerta y son orgullosos de 7 suelas. Y he conocido gente que tiene abundancia de todo y son bien sencillos, condescendientes, amables, hermano. El orgulloso tiene un orgullo, valga la redundancia de palabra, excesivo de sí mismo. Exige reconocimiento, desmedido, creyéndose con derecho a tener privilegios que en realidad no tienen ni le corresponden. Son personas que decía que se creen dueñas de su vida, pueden disponer de ella en el momento que quieran, de la manera que quieran y hacer lo que quieran. Siempre piensan que nunca van a perder, y si pierden, como Jalisco, arrebatan, y que todo les va a salir tal y como lo han planeado. Algo así como los demócratas, Partido Demócrata en Estados Unidos, que ya se le está cayendo todo el show. Y se dan cuenta que Obama fue el que planeó todo lo que le levantaron en contra al presidente Trump. Pero bueno, ese es otro tema. El orgulloso piensa que nunca va a perder, que todo le va a salir bien.
pero basado en sus propias fuerzas, sus propios méritos. O bueno, yo tengo esto y yo soy. Es como aquella gente, amados hermanos, que demandan que se les llame en veces lo que no son. No, a mí dígame apóstol. No, pero mire hermano, no, llámeme apóstol. Yo he conocido gente así. Hermano, mira, no, profeta, por favor, profeta. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué son ellos así? Porque su alma está dañada. Su espíritu, hermano, está dañado por complejos, por fracasos, por derrotas, por inseguridades. Su alma está frustrada porque no obtiene el reconocimiento, la aceptación y admiración. Jesús era rey, ¿verdad? Y le dijo Pilato, así que tú eres rey. ¿Tú lo has dicho? Le dijo el Señor. Él no andaba diciendo, llámenme rey. Hermano, hay mucha gente, incluso en las iglesias. Oh, licenciado, no me diga hermano, licenciado, por favor. No me diga hermano, arquitecto. No, hermano, todos somos lavados con la misma sangre. Pero muchas veces eso viene de que hay frustraciones, hay orgullo, hay arrogancia, hermano. Ese espíritu, esa alma no han sido trabajados. El orgulloso siempre piensa que nunca va a perder, que todo le va a salir bien, pero basado en sus propias fuerzas o sus propios méritos. Es gente que cree que no necesita de Dios para obtener las cosas. Yo necesito de Dios. Todo lo mencionado, hermano, como dije anteriormente, nos presenta el carácter del anticristo. Cómo está tomando la mente de la humanidad, incluyendo a algunos de la iglesia que no tienen su mente renovada. Otro caso, Absalón. Absalón, en su deseo de ocupar el lugar de rey que no le correspondía, decidió usurparlo. ¿Cuánta gente no usurpa ministerios, posiciones? Usurpa lugares que no le pertenecen. La mujer en veces usurpa ministerios porque su alma, su espíritu están acomplejados y están hambrientos, hermano, de posición y de nombre. Aunque si nos metemos en el tema de la mujer es otro tema, mejor ahí parémosle. Pero Absalón, en su deseo de ser rey, empezó a llamar a la gente y decirle, mira, y fíjate, quién me diera que yo fuera rey, yo si te atendiera esto y lo otro. ¿Por qué? Porque lo que quería era formar su propio reino. Así hay muchos que van con fulano, sutano, y le dicen, vente conmigo y vente que aquí sí, y mira, y vas a ser copastor, y mira, vas a ser líder. Porque lo que quieren es formar su propio reino. Están frustrados. ¿Cuántos hay que les gusta que le digan, no, es que apóstol, es que profeta? Hermano, el que es. Y no necesita que se lo estén diciendo. Jesús no necesitaba que le dijeran que era rey. Él era rey. Pero al igual que Absalón, mucha gente en su hambre de tener posición de autoridad, en 2 de Samuel 18:18, hablando de Absalón, dice, en vida, Absalón había tomado y erigido para sí una columna que está en el Valle del Rey. ¿En dónde erigió la columna Absalón? En el Valle del Rey. O sea, él quería ser rey. Él lo estaba proclamando. Él estaba diciendo, yo quiero ser rey. Por eso le digo que usted quiere saber cómo es una persona, solamente hable con ella o con él. Y usted se va a dar cuenta cómo es la persona, cómo piensa, cuáles son sus metas, qué es lo que persigue. Absalón erigió para sí una columna que está en el Valle del Rey. Pues se había dicho, no tengo hijo para perpetuar mi nombre. Y llamó a la columna por su propio nombre, Absalón. Y hasta el día de hoy dice que se llama monumento de Absalón. Estaba frustrado. Esto es precisamente, hermano, lo que hará el anticristo. Como lo desecharon por su orgullo, vino la rebelión, y la rebelión, entró la iniquidad, lo echaron para las esferas donde se mueve, el Señor lo reprenda, y como lo desecharon del lugar de honor que tenía, en el tiempo final va a usurpar el lugar del Señor y se va a sentar en el templo de Jerusalén. Él sabe que no es Dios.
Él sabe que no es el Mesías. Pero como busca reconocimiento porque está frustrado, busca, hermano, aplauso de aceptación porque tiene complejos, tiene fracasos, derrotas, inseguridades, hermano. Por eso es que busca el reconocimiento, el aplauso, busca la admiración de la gente. Por eso es que se va a sentar en el templo de Jerusalén, porque eso alimentará su ego como fruto de su corazón orgulloso. Demandará culto solo a él. Tesalonicenses dice que se levantará en contra de todo lo que es culto o objeto de adoración. O sea, solamente yo. Porque el corazón está frustrado. Su espíritu, su alma. Alimentará su ego obteniendo los primeros lugares, pero no porque Dios se los haya dado, sino porque en su orgullo está frustrado. Y es que a mí lo que me hace ver, hermano, la escritura en todo esto que le he enseñado, es que hay quienes consiguen lo que quieren, pero violando principios divinos. Obtienen sus caprichos, pero inventando planes malvados. Poniendo cara de mártires o de víctimas cuando en realidad ellos son los malvados. Exactamente lo que está pasando en la Casa Blanca con el Partido Demócrata. Ellos son los malvados y señalan al presidente Trump cuando el malvado fue Obama. Señalan de malvados a los republicanos cuando ellos son los malvados. A eso se le llama... ¿Cómo se le llama? No recuerdo. Pero es algo como lighter o lightning, algo así. Ahora, Absalón, hermano. Como Absalón, como Saúl, como el querubín, como el anticristo, comenzará su reinado de 7 años con una imagen de hombre pacífico. A la mitad de la semana se quitará la máscara. Saúl, ¿cómo comenzó? Humilde, sencillo. ¿Cómo comenzó el querubín? Igual. ¿Cómo era Absalón? Igual, pero como les nació el hambre del reconocimiento, había orgullo, hermano. Qué delicado es eso. Por ejemplo, mire, Job capítulo 41 y verso 10 dice, hablando de Leviatán, y otro día, o conforme Dios nos permita, vamos a hablar del sistema de Leviatán, cómo opera en estos tiempos. Pero el libro de Job capítulo 41 y verso 10 dice, nadie hay tan audaz que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Dice Leviatán. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Como diciendo, es mío, a mí me lo dieron. No dejaré de hablar de sus miembros, dice Job, ni de su gran poder, ni de su agraciada figura. Y ahí nos tendríamos que meter al culto al yo, al culto al físico, al gimnasio, etcétera, etcétera. Pero no me quiero meter ahí. ¿Quién lo desnudará? Dice el verso 13. De su armadura exterior. ¿Quién lo desnudará de su armadura exterior? ¿Quién penetrará su doble malla? O sea que el orgulloso se autoprotege. ¿Quién abrirá las puertas de sus fauces? Alrededor de sus dientes hay terror, imagínense. Sus fuertes escamas, dice el verso 15, son su orgullo. O sea, el orgulloso se protege, hermano, se protege. Cerradas como con apretado sello. La una está tan cerca de la otra que el aire no puede penetrar entre ellas. Pero oiga lo que dice el verso 34. Desafía a todo ser altivo. Él es rey sobre todos los hijos de orgullo. Hermano, el orgullo no es un área de la carne. Es un área diabólica. La desobediencia es un área diabólica. Porque la desobediencia es como rebelión. La rebelión es una área diabólica. La iniquidad, la idolatría,
hermano, eso es un área diabólica. ¿Cuántos cristianos idolatran su denominación? Su apóstol, su pastor, su casa, su carro, su esposa. Nadie la puede tocar. Ni el pastor le puede decir algo porque se van de la iglesia. O su esposo. Nadie le puede decir nada porque se van de la iglesia. Nadie les puede decir nada a sus hijos porque se van de la iglesia. Hermano, ahí dice que desafía. Eso quiere decir que es insolente. El orgulloso desafía a las autoridades. Es insolente. Le falta el respeto a las autoridades. La insolencia es un pecado en el espíritu, en el alma. Es una área diabólica. El Salmo 75, verso 5 dice: no levantéis en alto vuestra frente. No habléis con orgullo insolente. Levantar en alto vuestra frente es aquella gente que te mira así, mira. ¿Ves? Como te mira así para abajo, como diciendo: a mí, ¿y este qué? Dice: no levantéis en alto vuestra frente, no habléis con orgullo insolente. Altivo, Proverbios 21, 24 dice: altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. Altivo, arrogante, escarnecedor, orgullo insolente. Sí, en ese solo verso aparecen 5 áreas diabólicas. Hermano, yo lo que quiero, mire, por ejemplo, Jeremías 48, 29 dice: hemos oído del orgullo de Moab. Es muy orgulloso, de su soberbia, de su orgullo, de su arrogancia, de su altivez. El verso 30 dice: yo conozco su cólera. ¿Cólera por qué? Porque no consigue lo que quiere. Declara el Señor, pero es inútil. Sus vanas jactancias nada consiguen. Nada consiguen de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, tiene que entender, todas las creaciones tienen que entender que toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto. Toda buena dádiva son las cosas externas, las cosas materiales. Y todo don perfecto son las cosas espirituales, dones, gracias, poderes, virtudes, ministerio, unción, revelación. Viene de lo alto, es de Dios. Ahora, ¿cómo luchar contra ese, llamémosle, gigante, o contra esa potestad? Es sencillo, hermano, sencillo. Es esperar en Él. Lo que hará por ti, Dios lo va a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? Él sabe cuándo lo va a hacer. Y si no lo ha hecho, Él sabe por qué no lo ha hecho. Esperar lo que tiene para ti. Hermano, Dios tiene algo para ti. ¿Por qué te vas a parar sobre otros para conseguirlo tú y para salir en caballo blanco? ¿Por qué usar de pedestal a otros cuando Dios tiene algo para ti? ¿Por qué te vas a poner a competir con otros? ¿Por qué, como dice la Escritura, nos vamos a sentar en primer lugar para que después venga el Señor y nos avergüence y nos mande de último lugar? Hermano, entendamos esta verdad. El orgullo es el pecado, la iniquidad más grande, el pecado más grande en el reino de las tinieblas. Hermano, la humildad es la virtud más grande en el reino de los cielos. ¿Cómo derribar o desarraigar, derrotar, arrancar el orgullo de la vida del cristiano? Adoptando el carácter humilde de Jesús, aprendiendo a esperar en Dios. Esperar lo que Él hará por ti. Esperar lo que tiene para ti. ¿Cuándo? Él sabe cuándo. Y si te lo dio, gracias a Dios. Y si no te lo dio, sea Dios bendito para siempre.
no era para ti. ¿Por qué lo vas a obtener para ti cuando no es tuyo? Lo que es tuyo, no te lo va a quitar nadie. Pero tienes que esperar. La humildad te hace esperar. Esperar en Dios. Lo que hará por ti, lo que tiene para ti y lo que hará por medio de ti. Pablo dijo, es que ese Pablo tenía un conocimiento tan vasto, hermano, del carácter de la esencia divina. No era el conocimiento de todo lo que sabía. Sabía bastante. Las experiencias eran muchas. Pero Pablo centró su vida y su ministerio en el carácter divino. Quería llegar a ser semejante al Señor Jesús en su muerte. Hermano, el orgullo hace que muchas veces el hombre se pare sobre otro para estar arriba, para que lo vean a él, pero tiene al otro bajo los pies. Por ejemplo, la Escritura nos habla en un pasaje de cómo los enemigos de Israel una vez dice que pasaron sobre la espalda de mi pueblo. O sea, lo usaron de alfombra. Lo pisotearon con tal de estar ellos arriba. Y eso no es así, hermano. ¿Sabe qué es pero tan tremendo? El ejemplo que nos deja Jesús del Getsemaní al Calvario. Le hicieron todo lo que le hicieron. Y él le dijo a Pedro, ¿qué no sabes que puedo pedirle a mi Padre y él me enviaría 12 legiones de ángeles? Un ángel mata miles en términos de un minuto. Puedo pedirle 12 legiones de ángeles. Pero ahí fue donde él se coronó como el hombre más sencillo y más humilde de todas las creaciones, hermano. Y se humilló a lo sumo y fue elevado a lo más alto. Hay quienes quieren llegar a lo alto, pero no se humillan. No se humillan. Quieren obtener de Dios todo lo que Él tiene, pero no importa cómo lo van a conseguir. Dios les dice de un llamamiento y no esperan que llegue el tiempo, el lugar. No, ellos lo agarran. Y a mí Dios me habló y a mí mi pastor ni siquiera me ungió, pero yo le voy a entrar. Hermano, claro, con esto no estoy poniendo un molde de que el pastor tiene que ungirte. No, Dios no tiene un molde. Pero cuando estás bajo una autoridad es diferente. Ahora si andas en el monte, ya ni modo que... Y nunca tuviste pastor, pues ya ni modo. Si Dios te dijo, empieza a evangelizar y de pronto se juntó un pueblo. Dios no tiene un molde, pero es diferente. ¿Cómo vencer el orgullo? Fíjese que yo le iba a poner cómo nace el orgullo. Pero mejor le voy a poner cómo vencer el orgullo. Creo que eso va a ayudar más al pueblo de Dios. ¿Cómo vencer el orgullo? Sencillo. Con humildad. ¿Y cómo se manifiesta o se evidencia la humildad? No es una carita de limón chupado, hermano. No son harapos. No, tampoco. Esperar lo que Él hará por ti. Esperar lo que tiene para ti y lo que hará por medio de ti. No tienes que herir, ni dañar, ni mentirle a los demás y pararte encima y... No. Pablo, hermano, las palabras de Pablo resuenan. Dice, pero no yo la gracia de Dios en mí. Dios tuvo a bien ponerme en el ministerio habiendo sido yo perseguidor de la iglesia. De entre los cuales el pecador dice, de entre los pecadores yo soy el primero. Ay, es que ese hombre alcanzó niveles, hermano, que uno dice, ¿a qué
tremendo. Y muchos centran su visión cristiana en saber, en hacer. Hace poquito me habló uno de mis hijos y me dijo, hace algunos días, me dijo, Dios es bueno, nos ha guardado. Sí, le dije, nos ha guardado. Hay propósitos que nos guarde en medio de todo esto. Sí, dice, es que hay muchas cosas que tenemos que hacer para Él. Y le dije, espérate, no pienses en lo que tienes que hacer para Él, sino piensa en lo que tienes que vivir en Él, que es diferente. Pablo decía, yo anhelo terminar mi carrera y el ministerio. Son dos cosas diferentes. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la enseñanza. Primero tú y luego la enseñanza. Primero mi carrera y después el ministerio. Eso es lo que decía Pablo. ¿En dónde tenía puesta su mirada Pablo? Hermano, ¿cuál era el sistema en donde Pablo se movía en el fariseísmo? Dice, yo aventajaba a mis compatriotas. Era una competencia de a ver quién era el mejor. El fariseísmo buscaba los primeros lugares. Eso lo dice la Escritura. Entonces cuando Pablo viene al Evangelio, dice, wow, esto es totalmente diferente. Entonces Pablo empezó a bajar. Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo, esclavo, preso, muerto estoy con Cristo. O sea, fue de arriba hacia abajo. Entre más iba de arriba hacia abajo, en el mundo espiritual iba más de abajo hacia arriba. Pero el hombre cuando en el mundo físico más va de abajo hacia arriba, en el mundo espiritual va más en picada, hermano. De arriba hacia abajo. Porque al que Dios levanta es el que se humilla. ¿Por qué crees que la Escritura dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia? Porque dice, se está entendiendo cuál es el camino a seguir. Y a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Hermanos, ¿cómo vencer el orgullo? Le vamos a poner a este tema. Con un espíritu humilde. ¿Cómo se manifiesta un espíritu humilde ante Dios? Ante Dios primeramente. Esperar lo que Él hará por ti. Imagínate con esto del coronavirus. Hablar con gente que fue infectada y que está en el hospital. O saber que, hermano, hay gente que está ahí. Y que digan, bueno, si esta es la voluntad de Dios, amén, la recibo. Es un espíritu humilde. Pero si dicen, no, Dios me va a sacar de aquí en el nombre de Jesús, yo declaro. No. Si Dios decidió llevarte, te va a llevar. Y si Dios decidió librarte, te va a librar. Esperar lo que Dios tiene para ti. Esperar lo que Dios hará por ti. Y esperar lo que Dios hará por medio de ti. Si las puertas se te van abriendo, Dios te va diciendo y te va levantando. Si tú estás rodeado de gente como el carácter de Cristo, te va a dar gusto, hermano. Que Dios empiece a levantar. Imagínate los ministros. Que Dios empieza a levantar a los hijos espirituales con más fuerza y más gente. Hermano, ¿qué tiene que decir el Padre espiritual? Aleluya, gloria a Dios. Eso debió de hacer, hermano, Saúl con David, pero le dio coraje. Gran ejemplo que nos dejó el Señor, dice aquí, David dijo, Jocabed, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios les bendiga, hijos allá en Coajimalpa. Hermanos, ¿cómo vencer el orgullo? Con humildad.
¿Cómo venció el Señor al diablo en la cruz del Calvario? Con humildad. El Cordero manso y humilde. No abrió su boca, fue a la cruz, murió. Este es lo que tú quieres que yo haga, Señor. Sin abrir la boca. Yo quiero terminar con esto, hermano. Pero ¿cómo se manifiesta la humildad? Esperar lo que Él hará por ti. Lo que tiene para ti. Y lo que hará por medio de ti. Dios, termino con esto. Escucha, pueblo bendito. Dios tiene una agenda para tu vida. Él sabe lo que hará por ti. Sabe lo que tiene para ti. Y sabe lo que hará por medio de ti. ¿Qué quiere Dios de nosotros? El canto que cantamos me ha mostrado el Señor, lo que es bueno y lo que quiere Él de mí, lo que espera Él de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Eso dice la Escritura. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. ¿De qué sirve que te pares sobre de otro? Para presentarte a los hombres como que tú eres el número 1. Tal vez eres el número 1000 y no te has dado cuenta. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Creo que el orgullo, y otro día hablaremos del sistema de Leviatán, es una de las, hermano, es una de las áreas diabólicas con las que vamos a luchar en el tiempo final. Y creo que ya estamos luchando. Dios te bendiga, Dios te prospere, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tu vida, tu familia, la gracia, el don, el ministerio que ha puesto en tus manos. Y espera lo que Él hará por ti, lo que Él tiene para ti y lo que hará por medio de ti. Eso te ayudará a ser libre de fracasos, derrotas, inseguridades, complejos. No busques el reconocimiento, aceptación y admiración de los hombres. Eso buscaba Pablo en el fariseísmo. Busca la aceptación de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado a Dios. Dios te bendiga. Quiero terminar con este canto. Creo que Dios ha sido inmensamente bueno. Ha sido inmensamente bueno. Gracias a Dios por todo el trabajo que está haciendo en nuestra vida. Ahí donde te encuentres, Dios bendito tiene una agenda para ti. No te desesperes. No pases encima de otros para obtenerlo. Lo que Dios tiene para ti es para ti. Él tiene una agenda, lo que hará por ti, lo que tiene para ti y lo que hará por medio de ti. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Mañana es domingo, si Dios nos presta la vida, a las 2 de la tarde estaremos acá de nuevo. Comparte, por favor. Bendecirá muchas vidas. Nomás comparte con tus contactos. Dios te bendiga.